Hola a todos, un saludo cordial, les saluda Fernando de mi canal de Excel Servicios. En este video vamos a continuar con el desarrollo de sistemas ABC en Excel con base de datos en Access. Vamos a trabajar en este video el botón eliminar. Para ello vamos a diseñar nuestro formulario. Entonces vamos a comenzar agregando un botón de comando. Este botón de comando nos va a servir para el botón eliminar. Vamos a cambiar en la propiedad name, le llamaremos btn eliminar, correcto, y en la propiedad Caction cambiaremos el nombre por eliminar. También debemos cambiar la propiedad enable, lo vamos a dejar en false para que quede el botón deshabilitado. Muy bien, una vez que ya tenemos editado, lo vamos a editar el código, ver código, y aquí lo primero que tenemos que hacer es empezar a editar nuestro código. Muy bien, hacemos referencia a la cadena, llamamos a un constructor o a un acortador de datos que le vamos a asignar la variable CNN, que es la variable de conexión. Muy bien, bueno, me he trasladado hacia abajo, no sé por qué. Muy bien, y entonces aquí ya tenemos nuestra cadena de conexión. Dentro de esta cadena de conexión lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a asignarle un punto y vamos a llamar a nuestra función eliminar, y dentro de esta función vamos a colocar la tabla productos, porque esta tabla es la cual vamos a eliminar. Después vamos a agregar el record set y vamos a realizar una búsqueda del producto que vamos a eliminar. Para ello vamos a colocar el ID y vamos a hacer referencia a nuestro botón lbl código .caction, el cual también generamos en un anterior video. Muy bien, después de esto vamos a eliminar. Muy bien, vamos a actualizar la tabla require y finalmente vamos a cerrar la tabla productos. A ver, muy bien. Entonces hasta aquí ya lo tenemos. Ahora, para que esto también pueda actualizar el botón de limpiar, podemos copiar el código de aquí abajo del mensaje box al finalizar el registro y podemos decirle lo siguiente: registro eliminado con éxito. Muy bien, y también se limpiarán las cajas y se actualizará la lista. Bien, vamos a hacer una prueba. Para ello presionamos la tecla F5. Correcto. Al presionar la tabla F5 nos va a cargar el formulario, el cual nosotros ya hemos trabajado en varios videos. Y este nos va a mostrar ya el formulario desarrollado. Muy bien, bueno, si aquí está demorando, a ver, vamos a ver. Listo. Muy bien, entonces vamos a eliminar el producto B0010 y como vemos aquí pues no nos ha habilitado el botón eliminar. Ahí se nos faltó habilitar el botón eliminar. Esto lo vamos a habilitar dentro del módulo editar. Entonces aquí colocaremos btn eliminar y también no olviden hacer ese cambio también en la función o en el procedimiento limpiar. En el procedimiento limpiar también tenemos la herramienta que limpia las cajas de texto y realiza nuevamente, deshabilita nuevamente los botones de modificar y eliminar, y para este caso también será el botón eliminar. Y el botón guardar lo habilita. Entonces aquí esto lo debemos colocar en false. Y muy bien. Le vamos a dar F5. Regresamos aquí. Tecla enter. Eliminar. Listo. Se eliminó. Pero hemos visto que aquí la B0010 no se ha actualizado. A ver, vamos nuevamente a cargar esto. Sí. Al parecer aquí nos está faltando cargar la lista. La lista de productos. La lista de unidades. La lista de productos, que es esta de aquí. Esta también la vamos a cargar en el botón limpiar o en el procedimiento limpiar, porque de esta manera vamos
actualizar tanto la tabla como también los registros. Muy bien, listar productos. Ahora, para que el botón eliminar también tenga una opción de advertir al usuario, vamos a usar un mensaje box especial. ¿Ya? A este mensaje box le llamaré mensaje box. Mensaje box, abro paréntesis y le diré lo siguiente. Una pregunta: ¿desea eliminar el registro? Muy bien. Le agregamos aquí el signo de pregunta, una coma, y aquí vamos a colocarle yes, no, que es lo que nos va a servir para poder usar la opción de sí y no, y le diremos información. Y aquí podemos colocarle pues un mensaje ya predeterminado que ustedes le pueden asignar. Debemos tener en cuenta que debemos cerrar también el paréntesis, colocarle igual, y aquí vamos a colocar la opción yes. Yes no, o yes, ya solamente cuando se presione la tecla yes se podrá ejecutar el procedimiento que viene dentro de la condicional IG. Listo, ya tenemos aquí nuestra condicional y vamos a probar. Nuevamente seleccionamos esta de aquí, le damos tecla enter, le vamos a decir eliminar. Y ya podemos ver que aquí nos carga un mensaje: ¿desea eliminar el registro? Le voy a decir que no. Y si le digo que no, pues no va a hacer nada. Si le digo que sí, se elimina y también actualiza la lista. Se eliminó y actualizó la lista. Muy bien. Entonces hasta aquí ya tenemos el botón guardar, modificar, eliminar, editar. Y podemos también agregarle aquí el botón de cancelar, que prácticamente este botón ya lo tenemos armado. Lo único que tenemos que hacer es dibujar el botón. Bueno, aquí agregué otro control que no es. Este es el botón que vamos a agregar. Le vamos a colocar aquí btn cancelar. Aquí le vamos a colocar cancelar. Cancelar. Listo. Esto sí puede estar en estado habilitado. Aquí los botones nosotros también los podemos reducir para que sean un poco pequeños. De esta manera yo recomendaría que sean de ese porte, porque también le vamos a agregar iconos. Y lo que estoy pretendiendo hacer, aparte del botón cancelar, es agregar un botón adicional, que este botón lo vamos a agregar en el siguiente video. Ya el botón cancelar lo que hará es simplemente limpiar, ya que ya tenemos esta herramienta limpiar. Y eso sería todo. Ejecutamos, limpiamos y listo. Eso es todo. Simplemente si le doy aquí en editar y deseo ya cancelar esa operación, pues se cancelará la edición y nuevamente podré guardar. Bien, esto ha sido todo en este vídeo. No olvides de visitarme en mi canal de excelservicios.com y también de compartir este video en las redes sociales. Y ha sido un gusto y muchas gracias. Te invito a que te suscribas también al canal.